Buenas noches. Vamos a retomar pues la lectura del texto. Solamente que teníamos como varias tareitas. De esas tareitas pues yo logré como hacer solamente una, que es la de los afectos. Voy a presentar entonces como el PowerPoint, donde está como la síntesis, que estábamos como en esa discusión, ¿cierto? Que en ese tratar de organizar, estábamos tratando de organizar esos tres términos, ¿cierto? Emociones que han aparecido, emociones, afectos o pasiones, ¿cierto? Entonces decíamos que tenía que haber alguna diferencia o que si era lo mismo, emoción, afecto, pasión. Por lo pronto, pues Freud ha empleado el término emociones en general y está hablando de los afectos, entonces quedamos en buscar como pero es que no estoy presentando, ¿cierto? Estamos en presentar el inventario de las pasiones, ¿cierto? Que seguramente Freud conocía de la época. Es este. Entonces, son los siguientes. Tenemos, pues hay muchos, casi que todos los filósofos tienen su inventario, pero pues seleccioné como estos que hace unos años seleccioné estos que tenía como más a la mano, ¿cierto? Entonces están y que permiten pues como recorrer un buen tiempo de espacio. Entonces tenemos en Aristóteles, en la retórica hay una primera clasificación. Estamos hablando del 384 a.C. En René Descartes, en Las Pasiones del Alma, así se llama su libro, de 1599-1650. Baruch Spinoza, de 1632 a 1677, él es judío, y obviamente pues Lacan a partir de la filosofía oriental. Los de Aristóteles, él organiza 7 pasiones, pero lo más singular es que las nombra con sus contrarios. Entonces, por ejemplo, la primera me llama la atención porque es como una banda de Moebius, no la nombra independiente, sino en conjunto. Entonces, la cólera y la calma, la amistad y el odio, el temor y la seguridad, la vergüenza y la impudicia, la amabilidad y el desprecio, la piedad y la indignación, y la envidia. La envidia sí la deja sola. Bueno, ese es Aristóteles. Ese es Aristóteles. Sigamos con Descartes. A ver, ¿cómo lo muevo? Ya. Descartes, él en las pasiones del alma las clasifica en 15, pero después de nombrar las 15 las va a reducir a 6 más primitivas o simples, dice. Entonces son las 15. Primero la admiración. A mí me sorprende porque hay cosas que pues uno no cuenta con ellas, ¿cierto? La admiración, por ejemplo, que la clasifico como una pasión del alma, me llamó la atención. La estimación y el desprecio, la generosidad y el orgullo, la humildad y la bajeza, todas las pone en un mismo renglón. En tercero, la veneración y el desprecio, también aquí en el orden sigue la línea de Aristóteles de los opuestos. El amor y el odio, el deseo, luego está la esperanza, el temor, los celos, la seguridad y el desespero. En 7 tiene la irresolución, es que no logro, ¿cómo me voy esto para acá? La irresolución, el coraje, la valentía, la emulación, la cobardía y el espanto. Ese sería
el séptimo grupo. Para el 8 tiene los remordimientos. En 9 la alegría y la tristeza. En 10 la burla, la envidia y la piedad. 11 la suficiencia de sí mismo y el arrepentirse. 12 el favor y el reconocimiento. 13 la indignación y la ira o cólera. Y 14 la gloria y la vergüenza. Para finalmente en el quinto poner asco o repugnancia, el lamentarse profundamente de algo y el júbilo. Y va a plantear entonces todas estas 15, las va a reducir a estas 6 que serían las más primitivas: la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Ya ahí sí, más familiares, ¿cierto? Pero incluyen todas las 15 que habíamos visto, que son como entonces ramificaciones, ya no son las más simples, sino que son ramificaciones de estas primitivas. Baruch Spinoza entonces las agrupa en 48, ya son muchísimas. Esas sí no hice la lista, pero las agrupa en 3 grupos fundamentales: los afectos que nacen de la alegría, los afectos que nacen de la tristeza y los que se relacionan con el deseo. Aquí es muy importante porque Lacan en el seminario 6 va a... el seminario 6 de Lacan se llama El deseo y su interpretación, y justamente va entonces a empezar haciendo una referencia a Baruch Spinoza y a su planteamiento de que el deseo pues es una de las pasiones, es un afecto que ya pues venía también de Descartes. Y finalmente pues los que ya conocemos de Lacan: el amor, el odio y la ignorancia. Dejo de presentar para que retomemos pues como la lectura y adelante. Entonces simplemente como recordar un poco que está planteando Lacan acá, Freud, cómo estamos viendo cómo hay un influjo alterado de la vida anímica que va a afectar el cuerpo, ¿cierto? Todos estos afectos van a estar afectados, y que es una causa secundaria, ¿cierto? Inmediata, porque hay una causa más remota, primaria, que va a afectar el estado psíquico, ¿cierto? Y es ese estado psíquico alterado el que va a influir en el cuerpo. Entonces tenemos como tres escalitas, ¿cierto? Esta causa remota de la que él todavía no se va a referir, está en stand-by, ¿cierto? Está la que estamos examinando, que es la causa inmediata, la de los afectos, y luego cómo esa alteración de afectos va a influir en el cuerpo, en las manifestaciones corporales. Esos estados anímicos se van a expresar en alteraciones del cuerpo, exteriores o interiores. Entonces íbamos en la página 119, retomamos entonces ahí. Ahí Satria, y ahí sí le cedo la palabra para que presentemos. Un segundito, yo voy a presentar un momentito. 119. Me dicen si se ve. Sí. Sí. ¿Ve? Veámoslo un poquito. Y la pones un poquito más raíz. Sí. A ver. Ahí. Íbamos para el último párrafo, creo, o en el penúltimo. Para los procesos. En los afectos, los procesos de la voluntad. Sí, ya íbamos allá. No, yo tengo que estamos en los afectos, en el párrafo que sigue. Pues y que lo puse ahí en los afectos en sentido estricto. Exacto, ok. Ya. Perfecto. Bueno,
¿Quién se anima a leer este primer párrafo? Lo leo entonces. Listo, Luz Amparo. Los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales, pero en rigor todos los estados anímicos, aún los que solemos considerar procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Aún la tranquila actividad de pensar en representaciones provoca, según sea el contenido de estas, permanentes excitaciones sobre los músculos planos y estriados. Un apropiado refuerzo puede hacerlas evidente, y así se explican muchos fenómenos llamativos y hasta los supuestamente sobrenaturales. Por ejemplo, la llamada, entre comillas, adivinación del pensamiento de Jedan, yo no sé qué nombre ahí todo raro, del medium, entre comillas, cuando se practica un experimento como el de hacerse guiar por él para descubrir un objeto escondido, se explica por sus imperceptibles e involuntarios movimientos musculares. Todo el fenómeno merece más bien el nombre de, entre comillas, revelación del pensamiento. ¿Paro ahí? Sí. ¿Será que lo releemos y vamos comentando? Listo. Sí, como, Lo vuelvo a leer. sí, O leo otra, yo no sé. Sí, sí, sí. Bueno, los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales. Pero en rigor, todos los estados anímicos, aún los que solemos considerar, entre comillas, procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos, entre comillas, y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Esa es como la primera proposición. ¿Alguien la quiere comentar, decir algo? Se singula. dale. No, que me parece como, pues me gusta, como la forma en la que lo explica, como muy claro. Y el ejemplo que sigue, el del medio, pues me parece como muy interesante, porque en todo caso, como esa relación tan estrecha entre, aquí dice, entre los afectos, pero incluso entre los procesos del pensamiento. Entonces yo no sé si uno podría decir como de todo lo anímico, no sé, con el cuerpo, pero entonces él lo menciona ahí como exteriorización, como que, por ejemplo, el afecto, pues digamos que toca el cuerpo y también como que se refleja, o sea, que otro desde afuera lo puede ver como una exteriorización, por ejemplo, alguien iracundo y entonces se le nota, o jubiloso y se le nota, pero también está pensando algo y de pronto exterioriza algo, así sean movimientos leves, pues de la cara, no sé, como que cualquier proceso anímico como que se exteriorizara de alguna manera, pero que en especial el afecto, porque dice, en sentido estricto, se singulariza por una relación muy particular con los procesos corporales. Entonces, tal vez todos los procesos anímicos se exterioricen en el cuerpo, pero los afectos de una manera como muy particular. Yo no sé, me da a pensar como que, digamos, pues, no sé, como que de qué manera el afecto toca el cuerpo.
como que hay, digamos que por el movimiento de ciertos músculos se puede exteriorizar, pero hay otras maneras también de que toca el cuerpo que de pronto puede que no se vean. Por ejemplo, que uno está angustiado y siente como una cosa en la garganta que se aprieta, o esa cosa que a veces se siente como en el abdomen, que de pronto se sienten en el cuerpo, pero tal vez no son pues manifestación para otro, como exteriorización. Como que esa relación con lo corporal pudiera ser de exteriorización, pero no solo de exteriorización. Pues eso me suscita. A mí me llama la atención como esta primera frase, como pues que tiene dos palabras que son, que uno la lee que uno tiende como a generalizarlas o a ponerlas en el mismo contexto, y es: los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos. Pues ese singularizan se refiere a qué, a cada individuo, ¿o qué? ¿O cómo hace esa relación? Voy a compararlo con la otra, un segundo, con la otra traducción, a ver qué, porque eso puede confundirse. Porque menciona singularizan y particular, que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Aquí dice se caracterizan. Los afectos en sentido estricto se caracterizan por una muy particular vinculación con los procesos corporales. Ah, muy bien. Sí, eso va en otro sentido. Pero en realidad todos los estados anímicos, incluso aquellos que solemos considerar como procesos intelectivos, ¿cierto? O procesos de pensamiento ahí, también son en cierto modo afectivos. Y a ninguno le falta la expresión somática y la capacidad de alterar procesos corporales. Dice aquí. Yo opino que esa parte donde dice Sí. en particular, no será de pronto por el momento vital en el que está pasando el sujeto. Pues según comparando por una muy particular vinculación con los procesos corporales, los afectos. ¿Por qué se caracteriza un afecto, cierto? ¿Cuál es qué caracteriza, qué lo identifica, cómo definir un afecto? Entonces dices eso, se caracterizan, se pueden, digamos, describir por ese rasgo, porque tienen una particular vinculación con los procesos corporales, que es lo que él venía insistiendo un poco desde el principio, y es cómo la medicina debe empezar a ver esa relación entre el cuerpo y lo anímico, ¿cierto? La relación entre lo corporal y lo anímico es de acción recíproca, nos decía unos párrafos anteriores. Entonces aquí nos está diciendo cómo en esa dimensión anímica los afectos, ¿cierto? Se van a caracterizar por esa relación tan estrecha, ¿cierto? Pero en rigor todos los estados anímicos en general. Patria hablaba de la exteriorización, quizás como entendiendo la que otros la vean, y ahí no se refiere a eso, sino a que se manifiesta a través del cuerpo, así sea que solo el sujeto las perciba. Por eso la otra traducción, mira que no usa exteriorización, sino que usa otra palabra. Entonces se manifiesta a través del cuerpo, no necesariamente para que otro ajeno a uno lo vea, sino que el cuerpo ya está dando cuenta de esa relación, de los afectos o de los procesos. A ninguno le falta la expresión somática, la expresión somática y la capacidad de alterar procesos corporales, ya, esos son como los internos, que eso venía pues como de del examen. Es que no es fácil esta clasificación que le está haciendo, ¿cierto? Pero dentro de los estados anímicos están los afectos.
¿cierto? Y a mí esa singularización, pues ahí no lo dice, eso es lo que me lleva a pensar que cada persona, un estado afectivo, en cada persona se manifiesta de un modo distinto. O es algo en el estómago en unos, o es en las palpitaciones en otro. No sé si podrá incluirse esa singularización en el sujeto también. Sí, Si exacto. Sí. escogerá algunas partes del cuerpo o si es una alegría intensa o una tristeza profunda, si hay una singularización en la parte del cuerpo con la que se va a relacionar. Exactamente, sí, eso también es otra manera, ¿cierto? Sí, se puede leer y eso es verdad, eso es absolutamente cierto. A mí me gustaría, Sí, gracias, como cierta claridad y sobre todo como del lado de Safría le pregunto, porque aquí donde dice, aún la tranquila actividad de pensar en representaciones provoca, según sea el contenido de estas, permanentes excitaciones sobre los músculos planos y estriados. Ahí no está hablando, como lo nombraba en la página 118, donde decía o plantea que los estados anímicos pueden tener que puede tener un hombre se exteriorizan en tensión, relajación de los músculos faciales, actitud de los ojos, el flujo sanguíneo a su piel. Bueno, entonces ahí introduce lo que es como el flujo sanguíneo, pero en esta parte lo trabaja directamente o lo nombra sobre los músculos planos y estriados. Mi pregunta, Satria, es ¿cuál es la diferencia de esos dos músculos para Satria? Y lo otro es que aquí lo especifica a los músculos. Ahí no está hablando de las venas, de la parte circulatoria, ni de la expresión de los ojos como lo nombraba en la otra parte. Me llama pues la atención eso, de precisarlo en los músculos. aún la tranquila actividad del pensar, ¿cierto? Sí, Produce esto, provoca sobre los ese músculos. fenómeno del cuerpo, ¿cierto? Según sea el contenido de estas, permanente sobre eso. ¿Y cuáles son esos músculos planos y estriados? Buena pregunta. Bueno, entonces, a ver, puedo responder. Se clasifican los músculos como, también se les llaman como estriados o lisos. Pues se utiliza más esa forma lisos. Entonces, pues tienen varias diferencias en la forma pues del músculo, como en la parte fisiológica del músculo son distintos, pero entonces en resumen, los estriados son voluntarios. Digamos, los músculos que mueven el dedito, que yo lo muevo a voluntad, son músculos estriados. Por ejemplo, el músculo cardíaco es un músculo liso, que yo no lo muevo a voluntad, digamos que lo inerva el sistema nervioso autónomo. En cambio, lo inerva es que los nervios que llegan hasta el músculo y generan el movimiento, pues generan como que estimulan una serie de procesos fisiológicos que hacen que el músculo se contraiga y se mueva. Entonces, porque un músculo tiene inervación, que es como le llega el nervio y provoca el movimiento. También tiene irrigación, que son pues como las arterias que lo nutren, que sin irrigación tampoco el músculo podría moverse. Bueno, y otras cosas, pero digamos que eso. Y entonces los músculos estriados llegan a ellos nervios pues del sistema, o sea, no del sistema nervioso autónomo, sino pues como de la corteza. Aunque también tiene inervación, pues casi los músculos estriados también tienen inervación autónoma. Por ejemplo, la pierna, uno la mueve, ¿cierto? Uno decide moverla. Pero también, por ejemplo, la pierna participa de un arco reflejo. O por ejemplo, si uno se quema, si uno toca el fuego, uno quita el dedo a voluntad, pero también hay algo de arco reflejo. Entonces el arco reflejo es automático. Pero bueno, pero en cambio los músculos lisos solamente reciben inervación del sistema nervioso autónomo. Y tienen diferencias, o sea, el músculo fisiológicamente es distinto, pero digamos que eso es como yo creo que una cosa muy relevante. Por ejemplo, los músculos que mueven los pulmones, los músculos que mueven los intestinos, el estómago, eso es autonómico, o sea, uno no puede decidir que el estómago se le mueva o no, pues a menos a voluntad, en general uno no puede decidir o que el corazón se le mueva o no se le mueva. Uno, por ejemplo, tiene cierto control sobre la respiración, pero si uno se aguanta mucho, se activa lo autónomo también. Bueno, es como eso lo que podría decir.
Entonces, Pero entonces en este caso, yo no sé de qué pues, en qué está pensando, pero sí, pues puede ser también los músculos de la cara. Y no está hablando de irrigación, pues de la sangre, pero sí, bueno, está hablando del músculo. Sí. es que sí, es muy, muy singular, porque es la tranquila actividad del pensar, ¿cierto? Cuando uno se pone a pensar, ¿cierto? Provoca, según sea el contenido de las representaciones, de lo que se vaya pensando, permanentes excitaciones, permanentes sobre los músculos planos, entonces, por ejemplo, el corazón, los de movimiento involuntario y los de movimiento voluntario. Es muy fuerte, o sea, a ese punto los afectos, ¿cierto? Teniendo en cuenta siempre que los afectos son causas mediatas, causas inmediatas, que está pendiente mirar cuáles son las causas que alteran esos afectos, ¿cierto? Y que esos Ay, ¿saben? afectos alterados pues van a influir en el cuerpo de esta manera. Que yo la vez pasada había pensado en algo, pero no lo había querido decir, pero otra vez se me viene. Y es, yo no sé, yo creo que eso es de pronto como de esa misma época, pero no estoy segura de la época, pero yo sé que hay pues yo lo conocí porque hay una serie sobre una persona que se dedica a leer microexpresiones, pero eso es basado en un investigador real, pues en un psicólogo bueno, que investiga muchísimo sobre microexpresiones y viajó a muchas culturas, como tratando de ver si había algo que se pudiera generalizar sobre las microexpresiones. Entonces, digamos que en la serie, el personaje este que representa a esa persona real se vuelve muy experto en microexpresiones. Entonces, él, por ejemplo, identifica cuando alguien miente, hace ciertos gestos que no se da cuenta que hace. Cuando alguien está, pues digamos que está hablando y está diciendo una mentira, pero entonces él la está tratando de ocultar, pero algo de eso se revela en microexpresión. Y él decía, es mucho más fidedigno que una de esas cosas de verdad, ¿cómo es? De esos, de esas Las cosas, yo no me máquinas. acuerdo. El Sí, eso es más, polígrafo. El eso, que es polígrafo. mucho más fiable que Eso. el polígrafo, porque el polígrafo tiene muchos factores de confusión. En cambio, las microexpresiones, entonces él plantea como una universalidad de las microexpresiones, que cuando alguien está mintiendo hace ciertos gestos de la boca, de la ceja, y él no se da cuenta. Entonces son músculos, pues, digamos, yo no sé si hay músculos planos también o lisos, pero son músculos estriados, pero que se mueven de manera, pues, como involuntaria. O uno está leyendo y entonces se le mueven afectos mientras lee y pues demás que uno va moviendo los músculos de la cara. En la cara hay muchísimos músculos y digamos que, por ejemplo, la musculatura de la cara es súper compleja de estudiar, porque son un montón y son movimientos pues como diferencias muy finitas. Bueno, no sé si de pronto Freud sabe de algo de eso. Pues a mí me da la impresión cuando lo leímos la vez pasada y pues aunque no le dé importancia para la clínica o así, de todas maneras eso se ha descrito. Listo, sigamos leyendo ahí. Un apropiado refuerzo. Y Adriana, Sí, es muy Adela. utilizado, que lo que está diciendo Satria es muy utilizado en las personas que saben de seguros. Utilizan toda esa expresión de los gestos, de los ademanes y todas las cosas para saber qué tan veraz es el relato que están contando, pues, y para poder pagar los seguros. Hacen como un estudio de eso, pues. Seguí leyendo que va a decir algo al respecto, sí. ¿Dónde vamos? En los Aún, procesos. aún la tranquila actividad de pensar en representaciones provoca, según sea el contenido de estas, permanentes excitaciones sobre los músculos planos y estriados. Ay, yo iba leyendo a Adela, ¿no? Sí. Dale tranquila, Satria. Bueno, un apropiado refuerzo puede hacerlas evidentes y así se explican muchos fenómenos llamativos y hasta los supuestamente sobrenaturales. Por ejemplo, la llamada adivinación del pensamiento del medium cuando se practica un experimento como el de hacerse guiar por él para descubrir un objeto escondido. Se explica sus
imperceptibles e involuntarios movimientos musculares. Todo el fenómeno es bien el nombre de revelación del pensamiento. No de, como decía, no de adivinación, sino de Adivinación, no de adivinación, sino de revelación del pensamiento. El otro lo va revelando en esas microexpresiones de las que hablabas, quién sabe. y el medio Sí. tiene ojo para eso. Exacto. Bueno, sigamos. Ya va a cambiar de registro. Ujú. ¿Quién Siguiente se anima párrafo. a leer? Yo les leo. Listo, Rosa. Los procesos de la voluntad y de la atención son igualmente capaces de influir profundamente sobre los procesos corporales y de desempeñar un importante papel como promotor o inhibidores de enfermedades físicas. Un gran médico inglés ha informado que es capaz de producir varias sensaciones y dolores en cualquier lugar del cuerpo al que dirija su atención. Y lo mismo parece válido para la mayoría de los hombres. En general, cuando se formula un juicio sobre dolores que, en lo demás, se incluye entre los fenómenos corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia de condiciones anímicas. Los legos, que de buena gana resumen tales influencias anímicas bajo el nombre de imaginación, suelen tener poco respeto por los dolores debido a la imaginación, por los dolores debidos a la imaginación, a diferencia de los provocados por una herida, una enfermedad o una inflamación, pero es una evidente injusticia cualquiera que sea su causa. Aún en la imaginación, los dolores no dejan de ser menos reales ni menos fuertes. Está fuerte este párrafo. Sí. Releamos y vamos viendo cada oración. Cada punto. Sí. Bueno, los procesos de la voluntad y de la atención son igualmente capaces de influir profundamente sobre los procesos corporales y desempeñar un importante papel como promotor o inhibidor de enfermedades físicas. O sea, como en relación, antes venía hablando de todos los afectos. De los afectos. Ajá, aquí ya pasa a la voluntad y la atención, ¿cierto? Sí, es como si anteriormente los afectos no eran tan voluntarios, en estos momentos es como los procesos que son a voluntad o a una atención, y al poner atención sobre ese particular músculo o ese particular órgano, entonces, claro, va a inhibir algunas enfermedades físicas. No sé, de pronto sería el caso de los hipocondríacos, ¿no? Pues el ejemplo seguí el ejemplo que nos da, no parece como en ese orden de ideas, sino seguí leyendo el ejemplo que da. Un gran médico inglés ha informado que es capaz de producir varias sensaciones y dolores en cualquier lugar del cuerpo al que dirija su atención, y lo mismo parece válido para la mayoría de los hombres. Puede ser, si le pone mucho cuidado a una parte del cuerpo, ¿cierto? Si le dirige mucha atención, pero es a voluntad, o sea, este médico lo hace a voluntad. Si me va a dar dolor de brazo, bueno, se concentra en el brazo de tal manera
que el brazo le duele, ¿cierto? Sí, Es como ese el caso, y bueno, los hipocondríacos un poco, pues en cierta manera, sí, en aunque ellos, general, sí, aunque ellos, Yo pensaría son que hipocondríacos, ¿cierto? Porque sienten que le va a dar el dolor, que les va a dar cualquier cosa, y cuando van al examen, pues no hay nada. Seguí, en yo general. pienso que Sí, esa parte de los procesos de la voluntad y ay, qué pena, Ana, de la voluntad y la atención está totalmente, o sea, ya hay una intencionalidad. Y preguntaría, ¿y se podría estar hablando entonces ya del yo? Como Pero del yo consciente. sí, sí, solamente pues que no está siendo, aquí estamos en un nivel no hay muy, claro. muy elemental. Freud apenas está como, está tomando los términos de la psicología de su época, ¿cierto? Todavía no ha planteado, pero nosotros retroactivamente podríamos decir que se trata así del yo, es una voluntad consciente, sí. Sí, Continúo. sí, En general, cuando se formula un juicio sobre dolores que, en lo demás, se incluye entre los fenómenos corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia de condiciones anímicas. Ahí es más claro porque ya habla, son condiciones anímicas y si podemos decir que hablamos de un yo consciente, ¿cierto? Continúo. pero es eso, como el dolor, es que despacio, porque es que vuelve y juega, parece uno lo pasa como rápido, pero es que lo que está diciendo. Sí, Bueno, aquí quería ya sí está hablando un yo. sí. ¿Cómo? Aquí sí se habla como del yo consciente, como lo planteaba esta otra, la Luz. compañera. Sí. En general, cuando se formula En un general, juicio, ujú, sobre dolores que en lo demás se incluye entre los fenómenos corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia de condiciones anímicas. exacto, La exacto. dependencia. Ajá. Aún en dolores que son Eso, esencialmente corporales, no. O sea, que uno podría decir no. Es decir, si tengo un dolor, obviamente parecería que no tuviera nada que ver con lo anímico, puesto que el dolor es esencialmente corporal. Pero si entendí bien, está diciendo que aún cuando se formula un juicio sobre dolores, ¿cierto? Es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia de condiciones anímicas. O sea, las condiciones anímicas, las condiciones psíquicas, el estado psíquico de la voluntad, de la atención, que es la que está de los que está hablando aquí, tienen que ver o son condiciones que van a determinar un juicio sobre el dolor. Es decir, si me duele mucho, si me duele poquito, a uno le dicen, bueno, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? La cabeza, el pie, lo que sea, ¿cierto? Bueno, no sé. a mí me llama Me llama la atención, sí. a mí me llama la atención es que esta teoría, este descubrimiento, esto que estoy diciendo fue desde cuántos años, 1890 me parece que está esto. Y en dolor y cuidado paliativo como gran descubrimiento, pues digo yo, pues como gran descubrimiento, incluyen y enseñan de que siempre hay que observar este dolor con su parte anímica, por decirlo así, pues que debe haber una vaina orgánica, pero que también hay puesto ahí lo anímico, y que lo que sigue ahí, que nunca se debe de negar ese dolor ni de tratarlo, así sea, así no sea pues provocado por nada orgánico.
Pues eso es como el lema en cuidado, en dolor, en los paliativistas, es tratar a los pacientes de ese dolor, aunque no tenga ninguna causa orgánica. Ya. Pero sí, sorprende, ¿cierto? Y además que lo dice, pues, como si fuera lo más evidente del mundo. Es su evidentísima dependencia de condiciones anímicas. El juicio que pronunciemos sobre el dolor que sentimos. Quería simplemente anotar que sí, cuando son los procesos de la voluntad y de la atención, digamos, dependerían del yo, son procesos del yo, pues retroactivamente mirándolos, que es distinto a los procesos inconscientes ya del orden pues, subjetivo. Sí, para no confundir sujeto y yo, que son distintos, simplemente. Bueno, A mí seguí me parece, leyendo, Rosa. Rosa. Sí, decir. no, que me parece muy raro el ejemplo aquel del médico, como pues ese de que se fija sobre un lugar y entonces le duele. Pues para mí no es una cosa como evidente, como decía, a mí también me ha pasado, no, ni con uno mismo ni con los pacientes, como yo me pienso en el brazo y entonces empieza a doler, pues una vez le pasan cosas que coinciden, pero raro ese ejemplo, pues si no lo desarrolla mucho. No, no se atrevía, porque si uno ve películas orientales, uno ve que a veces un chino coge y le da un golpe a alguien y ya dice que durmió al paciente, lo acostó, lo dejó adolorido. Entonces, de cierta manera, puede que eso en su época se podría dar. Bueno, Sí, continuó. sí, sí. Los legos que de buena gana resumen tales Me disculpan, o influencias. sea, Sí, Ros, seguí, sí. sí. Los legos que de buena gana resumen tales influencias anímicas bajo el nombre de imaginación suelen tener poco respeto por los dolores debido a la imaginación, a diferencia de los provocados por una herida, una enfermedad o una inflamación. Sí, eso suele pasar, más que todo cuando uno ve niños, que a los niños les aparecen dolores y se puede decir que son creados porque no hay evidencia de ese dolor físico como tal. No sé si a ustedes les haya sucedido algo así. Sí, O sea que sus dolores son muy reales. sí. Exacto. Sí, 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 sí. Seguí, porque mira cómo termina la frase, ¿cierto? Pero es una evidente injusticia cualquiera que sea su causa. Aún la imaginación, los dolores no dejan de ser menos reales ni menos fuertes. Aunque sea de imaginación. Ahí no considerarían a los hipocondríacos, tal vez como lo decían ahorita. Si no encuentran una causa física del dolor, más eso no significa que no le duela. El dolor está ahí, es real para ellos. Sí, Exactamente. total. Bueno, ¿quién continúa? Siguiente párrafo. yo creo que Amparo. Bueno, Amparo. Luz Amparo, ¿estás por ahí? ¿O alguien? No, no la veo, como que se salió Amparo. Ella Bueno. estaba. O No la Marlene, encuentro. si querés. puedo leer? Eso, sí, por sí. Bueno, así como es posible producir o acrecentar Sí, dolores concentrados. Sí. Ah, sí está Está Luz Amparo, intermitente. Sí, Luz. pero es que está intermitente el El internet de sonido. ella, Ah, me ya. parece. Lee vos mientras que se estabiliza, sí. Bueno, así como es posible producir o acrecentar dolores concentrando la atención, ellos desaparecen desviándola.
Esta experiencia puede emplearse para calmar a los niños. El guerrero adulto no siente dolor por su herida en la fiebre del combate. Y es probable que el mártir, en el ardor de su sentimiento religioso, en la consagración de todos sus pensamientos a la recompensa celestial que ya le sonríe, permanezca por completo insensible ante el dolor que le causan las torturas. La influencia de la voluntad sobre los procesos patológicos del cuerpo no es tan fácil de documentar con ejemplos, pero es muy posible que el designio de sanar o la voluntad de morir no dejen de influir sobre el desenlace, incluso en casos graves y delicados. Ya. O sea, que venía hablando de la atención, todo esto era de la atención. Sí. Y ya finaliza con la voluntad, sí. ¿Quieres subrayar ahí algo, Marlene? No, pues es que no sé cómo la explicación académica o científica, pero es que uno ve en las personas, por ejemplo, que a veces le ponen una voluntad a una enfermedad que es mortal o que es dolorosa y cómo logran salir adelante con ella porque hay una fuerza vital o una voluntad, u otros que al contrario se dejan morir y no hay esa participación de la voluntad, como que eso tuviera alguna incidencia. Me hace pensar es en esos casos. Y en los anteriores, pues yo creo que también es evidente como un fanático religioso, estos casos que mencionan aquí, parece que lo ideológico supera la sensación física, entonces puede estar con mucho dolor, pero no lo es más importante eso otro, ser mártir, los orientales que se aplica eso de helada en el estómago, eso es acto de heroísmo, y entonces el dolor físico pasa a un segundo plano, no sé, me hace pensar en esos. Sí. O los bomberos que rescatan a alguien, ¿cierto? Claro, en el Y hay momento algún, no sienten, ¿no? sí, La sí, atención está toda concentrada en rescatar a la persona que vayan a rescatar, por ejemplo, ¿cierto? sí, 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 O cuando uno está muy concentrado en una actividad que le interesa muchísimo, si venía con algún malestar, pues el malestar se olvida, ¿cierto? o si Pero se cuando siente ya se terminó responsable la por otros. actividad rica, vuelve otra vez el malestar. Sí, Y Exactamente. es que o si uno también, se siente responsable por otros, porque yo recuerdo varios casos en que como docente, uy, unas cosas que si yo he estado sola, me hubieran derrumbado en presencia de mis estudiantes, no, todo Eso. un acto de valentía, de como si eso no pasara por mí, sino por ellos. Ujú, Pues sí, como por protegerlo, entonces no, el miedo a un lado, los temores, las fobias a un lado, porque eso me implicaba, digo el caso concreto, una vez que una mariposa gigante se puso en mi falda después de un secto de un salón que se me hacía largo. Si yo hubiera estado sola, yo hubiera reaccionado pues histéricamente, con gritos. Ahí fue sí. toda la calma, salir hasta el otro extremo a bolear la falda para que se volara la mariposa, porque sabía que si yo me alteraba, el grupo entero de niños No, de cuarto no, de primaria se iban a no, alterar. no. Bueno, así otros ejemplos. Cuando el avión en Bolivariana, a mí me tocó en una aula hacer de cuenta que eso no era grave para poder apaciguar como a los estudiantes que estaban en el aula. Entonces este párrafo me hace pensar en esos asuntos de, de, de cierta voluntad o de cierto control que uno ejerce por alguna otra razón sobre el cuerpo o sobre esas emociones. Exactamente, sobre el cuerpo. Bueno, Pero yo sí, pienso que ahí se no, resumiría como realmente la importancia que tienen los afectos sobre cada individuo o cada sujeto, por lo que mire que acá, pues ahí hablan pues de personas que tienen heridas y de niños como para calmar los niños. Entonces ahí es como los afectos y como lo decía la compañera ahorita, cuando pues los samuráis se sacrificaban pues por honor. Yo creo que ahí cabe de que realmente los afectos van en gran medida
para realmente hacer la voluntad, como aquí se dice, donde ya es una influencia de voluntad sobre los procesos patológicos del cuerpo. Exacto. Y hasta el final de la muerte, ¿cierto? Cuando hay el designio, pero es muy posible que el designio de sanar o la voluntad de morir, son dos Ajá. frases bien, muy lindas, pero que no es lo mismo, ¿cierto? El designio de sanar o la voluntad de morir, no deja Ajá. de influir sobre los desenlaces, Sí. incluso los más graves y delicados, que era lo que decías ahora. Bien, sigamos Sí. con el siguiente. Bueno. ¿Quién lo quiere leer? Yo puedo leer. Sí. Si mi internet está malito, Bueno. me avisan y le doy la palabra a alguien. Okay. Perfecto. Sí, no, yo lo leo. Listo. Reclama nuestro mayor interés el estado anímico de la expectativa, por medio de la cual una serie de las más eficaces fuerzas anímicas pueden ponerse en movimiento hacia la contracción o la curación de afecciones corporales. La expectativa angustiada no es sin duda indiferente para el resultado. Sería importante saber con certeza si su eficacia para enfermar es tan grande como la que se le atribuye. Si es verdad, por ejemplo, que en el curso de una epidemia los más amenazados son los que tienen miedo de contraer la enfermedad. El estado contrario, la expectativa esperanzada y confiada es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación. De lo contrario, serían inexplicables los curiosos efectos que observamos a raíz de la aplicación de medicamentos y terapias. Ahora bien, el influjo de la expectativa confiada se vuelve patente en grado sumo en las llamadas curas milagrosas que todavía hoy se consuman ante nuestros ojos sin cooperación del arte médico. Las curas milagrosas en sentido propio se producen en creyentes bajo la influencia de escenificaciones aptas para acrecentar los sentimientos religiosos, vale decir, en lugares donde se venera una imagen milagrosa o donde una persona sagrada o divina se apareció a los mortales prometiéndoles alivio a cambio de su adoración, o donde se conservan como tesoro las reliquias de un santo. No parece fácil que la fe religiosa por sí sola pueda desalojar fácilmente la enfermedad por vía de la expectativa, pues en las curas milagrosas casi siempre intervienen otras escenificaciones. El tiempo en que se busca la gracia divina, el tiempo en que se busca la gracia divina tiene que estar signado por características particulares, en especial el esfuerzo corporal que se impone al enfermo. Los trabajos y sacrificios del peregrinaje están destinados a hacerlo merecedor de esa gracia. Parece que nos estuviera hablando del COVID. Esta parte está buena. Entonces es otro aspecto, los afectos, la voluntad y la atención y las expectativas. Exactamente, imagínate. Y que en la expectativa está la angustia y la esperanzadora. Exacto. Como O sea, que la expectativa es un estado, que la expectativa sea un estado anímico. Es que, ¿de dónde sacas esas cosas, cierto? Pero sí, es verdad, o sea, es un estado anímico y lo que decías, Adela, ¿cierto? Si es angustiada o si es esperanzada, y entonces da las diferencias. Ahora, como termina lo de la esperanzada, que sería pues en el orden de las curaciones, ya, y como a partir de ahí va a explicar las curas milagrosas. Ajá.
Que uno piensa que muchos pastores religiosos saben muy bien de esas condiciones singulares, porque no parece que fuera la fe en sí misma, sino que tiene que haber unas condiciones de que haya un santo ahí cerquita o que estén en medio de tanta gente. No es solo la fe, sino que más adelante dice de ciertas condiciones singulares Sí, para que se dé el resultado. sí. Si querés, relee, Marcela, ahí donde dice las curas milagrosas en sentido propio. Sí. Las curas milagrosas en sentido propio se producen en creyentes bajo la influencia de escenificaciones aptas para acrecentar los sentimientos religiosos. Vale decir, en lugares donde se venera una imagen milagrosa o donde una persona sagrada o divina se apareció a los mortales prometiéndoles alivio a cambio de su adoración, o donde se conservan como tesoro reliquias de un santo. ¿Hasta ahí o lo terminó? Sí, Esas, sí. pero seguí Siga, porque es eso, siga. ver cómo las Siga, que está en escenificaciones relación. Sí, contribuyen. no parece fácil que la fe religiosa por sí sola pueda desalojar fácilmente la enfermedad por vía de la expectativa, pues en las curas milagrosas casi siempre intervienen otras escenificaciones. El tiempo en que se busca la gracia divina tiene que estar signado por características particulares, en especial el esfuerzo corporal que se impone al enfermo, los trabajos y sacrificios del peregrinaje están destinados a están destinados a hacerlo merecedor de esa gracia. Exacto. No sé si alguien quiera mencionar algo más, subrayar algo. Que no solamente es tener la expectativa, en ese caso de las curaciones, sino poner poner el cuerpo, pues, poner el cuerpo en el peregrinaje, en los azotes, en yo no sé, pues, cualquier cosa que pueda ayudar a la curación, no solamente como la vaina de la expectativa. A mí, pues, en otras horas que Un estamos pago. como especializados en la pandemia, en pandemia me llama la atención porque muchos de estos pensamientos que a diario uno oye es, ay no, pero no te angusties tanto que entonces te va a dar, pues es como parte de esto. Pues yo como que siempre, pues como que no me gusta esa expresión porque si una persona está angustiada y está angustiada, entonces ¿para qué decir eso? Porque ella con solo decirlo no se va a resolver, antes se va a angustiar más por no ser capaz de desangustiarse de eso. Entonces como que me llama la atención pues esto que nombra aquí en lo de las pandemias, que es la expectativa angustiadora, ¿cómo dice él? Sí, angustiada. Angustiada, Sí. que nosotros en este momento de la vida, pues nos está tocando ver esa expectativa que pone en el cuerpo, pues que pone en el cuerpo más y yo creo que muchos hemos sentido, yo he sentido a veces cuando estamos en ese pico tan miedoso, el cuerpo tenía taquicardias, yo le decía a la gente, yo amanezco en la semana me da 4 días coronavirus y se me quita por la tarde, o sea, es como con toda la sintomatología. Es el cuerpo asustado, pues, con toda esa expectativa, pues, lo Sí. pudimos evidenciar. Ni siquiera mencionaste ese punto de la angustia, porque es otra de las cosas bien importantes. En el seminario 10 de la angustia, Lacan dice que la angustia es un afecto también, pero mientras que todos los otros afectos pueden engañar porque se desplazan, bueno, cambian de representaciones, están locos, dice, desarrumados, etc. El único afecto que no engaña es la angustia. Ese no. Ese es al que hay que ponerle cuidado porque es señal de lo real y es un índice del deseo, pero está relacionado con el cuerpo directamente, ¿cierto?
Entonces, siquiera lo mencionaste, que se me pasó por alto decirlo ahora, y que no está dentro de ninguna de las clasificaciones, entre otras cosas, ¿cierto? Bueno. Ana, yo te pregunto, Sí. entonces la angustia Yo casi quiero- siempre es negativa. No, en psicoanálisis, pues es negativa si no se trata, ¿cierto? Pero en Sí. psicoanálisis es una buena señal, porque es un indicador del deseo, es decir, que si el sujeto se angustia es porque se avivó en él alguna opción deseante, ¿cierto? Y hay deseo en la medida en que se aviva porque está la posibilidad de perder algo. Entonces, sí es paradójico, es también como una banda de Moebius un poco, en la medida en que la angustia, por ejemplo, por el miedo de enfermarse, por el miedo de morir, lo que está poniendo en su reverso es un objeto de deseo, la propia vida, la salud, ¿cierto? Entonces ahí hay un indicador, un signo del deseo y también una señal de lo real. El asunto pues es complejo y es muy apasionante, pero para nosotros es una señal de que el sujeto estaba frente a algo del orden de su propio deseo. Bueno. Yo quiero pensar, o pienso dos cositas que me llaman la atención. Una, cuando habla de la expectativa angustiada y expectativa esperanzada, a mí se me viene a la mente como todas estas otras teorías que en el momento funcionan o desde hace mucho rato, que es lo del famoso pensamiento positivo y pensamiento negativo. Y que pues se promueve desde otras disciplinas, digámoslo así, desde otras corrientes más que disciplinas, pensar positivamente, no se ponga de esa manera tan negativa, si usted piensa negativamente es como si estuviera llamando el mal, o si usted piensa positivo, entonces es llamarlo, atraer lo positivo. O sea, es como una forma de donde se instalan, pienso yo, estas otras o varias corrientes. Eso por un lado. Y por otro, y yo quisiera como que Marlene me ayudara, me aclarara esa parte, yo escucho aquí a Freud como haciendo toda una descripción, o sea, si podemos hablar de que si este es un texto descriptivo, pues le pregunto a Marlene o quien tenga como la respuesta, es como si fuera un texto descriptivo a partir de lo que él ve, ha visto en la clínica, ha observado, ha identificado de lo que pasa con sus lo que pasa con los pacientes, pero a la vez intenta dar como esa explicación desde lo anímico, desde los procesos anímicos, de no dejarlo solo en la mera descripción de lo que ve por ahí a nivel de la religiosidad, de lo que los creyentes, a qué recurren, a qué sí, a qué no, sino como a partir de todo lo que él observa. Entonces podemos pensar que este es un texto descriptivo, pero Freud en última instancia no está afirmando su postura ahí o está introduciendo algunos elementos, pero todavía no los afirma y está más del lado de la descripción. Es mi pregunta. Marcela. O Sí, Marlene, Pues vos Marlene dijiste Marlene, pero yo qué puedo decir de esta parte. A mí me parece, pues eminentemente es un texto expositivo, pero el hecho de que sea expositivo positivo. no excluye la descripción e incluso no excluye lo literario, no tanto en este caso, sino en general. A mí la escritura de Freud me parece muy literaria y obviamente hay descripción. Más bien yo aquí diría que tendría que ver con de lo que nos ha hablado Ana Victoria del enunciado y la enunciación, que a veces es muy claro en decir, en saber cuál es su opinión y su posición frente a eso. Lo que veo aquí es que él está presentando como lo que se observa, quizás todavía no en términos definitivos de ubicación o de clasificación, no sé, es mi Sí, percepción. ok. Gracias, Marlene. Sí, Marcela. No, que a mí me llamó mucho la atención fue la parte de esa escenificación, o sea, él habla de una primera
escenificación que, pues, que debe haber, y una segunda, y una segunda que está relacionada también con lo que uno debe dar a cambio como para la cura, pues en este tipo de expectativa, ¿cómo es que se llama la segunda? No la angustiada, sino la otra. La esperanzada. La esperanzada, y que se me Esperanzada. parece mucho como algo del orden como de la transferencia, que al principio es como muy imaginaria, y me sonó como a eso, pero me pareció particular las dos escenificaciones que deben haber para que exista pues como esa cura milagrosa. Eso. Y a mí me llama mucho la atención que diga expectativa. A ver, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque este es un Freud que ha venido hablando de la hipnosis y la sugestión, y no habla de sugestión, que sería un poco lo que entiendo, Luz Amparo, de los casos que da, ¿cierto? De pensamiento positivo y pensamiento negativo, que estarían más en el orden de la sugestión, mientras que la expectativa la entiendo como en el orden, reclama el estado anímico de la expectativa, por medio de la cual una serie de las más eficaces fuerzas anímicas pueden poner en movimiento hacia la contracción o la curación de afecciones corporales, pero es una expectativa que se crea la misma persona, ¿cierto? Para no decir el mismo sujeto. Es algo que viene del interior, mientras que no, piense positivo, mire, no sea con pensamientos negativos, eso viene de otro, de afuera. Aquí es la expectativa. Ahora, que esta expectativa sea semillita, sea elemento importante en la transferencia, sí, me parece que es importante. Porque está diciendo arriba, cuando habla de esta esperanzada, dice el estado contrario al de la angustiada, la expectativa esperanzada y confiada en una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos, perdón, me equivoqué. El estado contrario, la expectativa esperanzada y confiada es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación. Y ahí sí se incluye, o sea, como médico, cuando yo voy donde un médico y decimos, bueno, le tengo fe a este médico, ya ahí pasé al nivel de la transferencia, pero la expectativa angustiada la expectativa esperanzada es que digamos así, antes de que se ancle al otro, a creerle a este médico o a cierto tratamiento, hay esa expectativa de esa confianza en uno mismo de que se va a curar, ¿cierto? De que por ahí es. Y eso ayuda muchísimo, ¿cierto? Y si el tratamiento pues realmente también es eficaz, ¿cierto? Porque de nada se justifica si esa expectativa esperanzada está, no corresponde también con las circunstancias. Recuerdo una profesora que tuvo cáncer en la universidad hace ya muchos años y bueno, ella no confió en la medicina tradicional, la médica, sino que se confió en tratamientos alternativos y finalmente murió, ¿cierto? O sea, la cogió el cáncer, la avanzó. Entonces había una expectativa confiada y una transferencia hacia estos otros médicos, pero no funcionó, ¿cierto? También hay unos límites del asunto, pero me parece que es como la semillita, sí, el inicio, y está en uno, ¿cierto? En el sujeto, en el propio sujeto. Entonces, para diferenciarlo de esa parte. Y lo otro que quería decir es, sí, porque es que cuando uno empieza a leer así, se pierde, pero
volvamos a coger el punto de Capitón, volvamos a coger para dónde va Freud, para qué nos está diciendo esto, ¿cierto? Para que no nos perdamos. Entonces, me devuelvo a lo que identificamos en el nivel de la enunciación de él, lo que es su propósito. Dice, pero será preciso emprender un largo rodeo para hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte siquiera de su prístino o de su originario poder ensalmador. Entre otras cosas, tengo que decirles que en esta traducción de Ballestero no dicen poder ensalmador, sino poder mágico. Ponen magia por ensalmo, ¿cierto? Entonces es eso, él lo que está tratando es a ver, ¿cómo es que llegan los médicos? Y entonces va por ese rodeo. Los médicos se deslumbraron con los descubrimientos de la ciencia de las células, ¿cierto? Recuerdan de descubrir las células, del funcionamiento químico y físico del organismo, y pensaron que entonces pusieron toda su atención en los fenómenos corporales y se olvidaron de lo que vuelve a insistir también en el tercer párrafo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo, que también hay hoy otra indicación para la enunciación. La relación entre lo corporal y lo anímico es de acción recíproca. Y eso es una de las cosas que los médicos tuvieron que entender, que ver, que decíamos, él no critica, simplemente se trata de un proceso lógico en el que es posible o no llegar a darse cuenta de esa relación recíproca. Entonces, cómo los médicos se van dando cuenta de esa relación recíproca para poder restituir a la palabra algo de ese poder ensalmador que tenía originariamente y hacerla operar en un proceso terapéutico. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, mire cómo llega después de decirnos que el médico se deslumbró solo por lo corporal, que luego se tuvo que rendir a la evidencia de la práctica, o sea, la práctica médica le mostró que había procesos patológicos, signos patológicos, ¿cierto? En los que no había una causa corporal y que había que buscarla en otra parte. Y entonces, eso es lo que nos está mostrando con todos estos casos, cómo esa causa está en los procesos anímicos, que están alterados y que cuando están alterados influyen sobre el cuerpo, teniendo en cuenta que hay algo que altera el proceso anímico, una causa más remota, ¿cierto? Que esa no la ha tocado, la va a tocar al final del artículo, pero por ahora nos está en esa descripción. Entonces, por eso es que anda en este punto. Y entonces aquí ya es, fíjense cómo poco a poco nos está llevando a darse cuenta de que las causas inmediatas son anímicas, pero hasta dónde lo anímico puede alterar las situaciones corporales, ¿cierto? Hasta llevarlos a curar o a empeorar procesos patológicos, o incluso a conservar la vida o a perderla, ¿cierto? Con estos estados anímicos, ya sean los afectos, recuerdan, los afectos muy intensos, violentos, que pueden, un gran susto puede aliviar a alguien de un padecimiento que venía crónico, ¿cierto? O también una dicha muy grande puede matar a una persona, se muere de la alegría o se muere del susto. Entonces, nos va mostrando esas relaciones hasta estas ya de los procesos de la voluntad y estas que está de la expectativa. Sí, si quieren sigamos leyendo otro párrafo, a ver cómo llegamos. Sí, yo quería decir algo que me hizo pensar lo que usted decía ahorita sobre expectativa y lo que dijo Luz Amparo, creo que, bueno, hasta el momento pues, ha ido nombrando los afectos, luego los pensamientos, porque también hablo de los pensamientos, luego la voluntad y la atención, y ahora la expectativa. Yo creo que distinta de la voluntad y la atención. Entonces yo lo que pensé fue, pues pensando en esto que nos traía Luz Amparo, que me parece como importante, porque sí, pues está como que nos toca mucho ahora, que me da la impresión de que la expectativa, ya sea
angustiosa o esperanzadora, va un poquito más allá de la voluntad, o sea, o de lo consciente incluso, pues como para mencionar eso. O sea, como que hay algo de lo consciente en la expectativa. Por ejemplo, tengo la ilusión de que, o yo creo muchísimo en este cura y estoy aquí en esta misa de sanación, bueno, entonces hay algo, pues hay una parte muy consciente en esa expectativa, pero yo creo que hay algo, hay una parte de la expectativa que no es consciente ni voluntaria y que en la creencia hay una parte grande que no tiene que ver, pues como que uno la hace consciente, pero hay algo que está por allá enraizado más pues en otro lugar que no es la conciencia. Entonces yo creería que, pues que de ahí la diferencia con esto del pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo, esas cosas de piense positivo, no piense negativo porque trae las gracias, se queda como en el nivel consciente. Es como si usted no piensa en cosas negativas, entonces no se le aparecen, pero en cambio si usted, ¿cómo es que? Pues si usted tiene imágenes positivas, entonces esas son las que atrae. Bueno, todo ese discurso de todas maneras se queda como en el plano de la conciencia. O sea, como que si usted lo piensa, entonces así va a ser. Pero en cambio esto de la expectativa, pues está lo consciente, pero hay una cosa intensa que uno no puede controlar de la expectativa. Incluso aunque, lo que decía de la hora, aunque uno se quiera desangustiar, si uno está angustiado, pues como aunque uno diga, soy mente positiva, yo no voy a creer que eso está mal, pero si yo estoy angustiada por el coronavirus, me puedo echar mucho cuento, pero puede que eso no se me vaya a quitar, pues la angustia, incluso puede que se me incremente, o yo qué sé, o puede que yo me haga la que estoy como desangustiada o que estoy ya muy positiva, pero como que hay algo de eso que no es consciente, diferente a la atención y la voluntad, que serían, pues, estarían como en el plano de la conciencia. Ya quería decir. Bien. Bueno, Luz Amparo, ¿querés leer, por favor, ese siguiente párrafo para que terminemos ahí? Perfecto, yo la leo. Sí. ¿Sería cómodo? Sí. Bueno, sería cómodo, pero harto incorrecto, negar simplemente que la fe de esta, ahí dice qué, simplemente No. que la fe de esta, perdón, simplemente a la fe estas curas milagrosas y explicar sus testimonios con la conjunción de un fraude piadoso, con una observación imprecisa. Por más que ese intento de explicación acierte muchas veces, no es suficiente para desvirtuar el hecho mismo de las curas milagrosas. Estas ocurren realmente, lo hicieron en todas las épocas y no conciernen solo a achaques de origen anímico, cuyo fundamento es la imaginación, y sobre los cuales pueden influir entonces particularmente las circunstancias del peregrinaje, sino también a estados patológicos de raíz orgánica, que antes se habían mostrado refractarios a todos los empeños médicos. Exacto, como el dolor, ¿cierto? Como decía ahorita con el dolor. O sea, el hecho de que el dolor sea imaginario, o sea, producto de la imaginación, no quiere decir que duela menos. Sí, si querés releer para que le... Voy a releer. Sí. Sería cómodo, pero harto incorrecto, negar simplemente a la fe estas curas milagrosas y explicar sus testimonios por la conjunción de un fraude piadoso con una observación imprecisa. Por más que ese intento de explicación... Seguí. Dale. Por más que ese intento de explicación acierte muchas veces, no es suficiente para desvirtuar el hecho mismo de las curas milagrosas. Estas ocurren realmente, lo hicieron en todas las épocas y no conciernen solo a achaques de origen anímico, cuyo fundamento es la imaginación, y sobre los cuales pueden influir entonces particularmente las circunstancias del peregrinaje, sino también a estados patológicos de raíz orgánica, comillado, que antes se habían mostrado refractarios a todos los empeños médicos. ¿No les parece muy singular, muy asombroso? Es decir, Freud cree en los milagros.
Sí, o sea, los cree, es que son reales, se dan. Dice que ocurren realmente. Sí, Exactamente. él no lo niega, es que lo que ha dicho en buena parte ha sido como lo que se observa, ¿cierto? Ajá, Lo que se ajá. ve, innegable. Exactamente, la cuestión es explicar cómo, por qué, ¿cierto? Decir que son simplemente charlatanes, o decir que eso es mentira, o decir que se curaron simplemente porque eran afecciones anímicas también, productos de la imaginación, ¿no? Él está diciendo, en los milagros realmente se curan estados patológicos de raíz orgánica. O sea que hay que creer en ellos. La cuestión es cómo se pueden explicar, ¿cierto? Bueno, yo creo que vamos a ir, dejamos ahí para la próxima. Está muy, que termina aquí. Sí, no, él va a continuar un poco más con lo de la religión, o sea que lo continuamos en la próxima. Em, Bueno, quería comentarles que para la próxima, ¿qué dice? Eh, ¿Qué dice? Es que Em, le estábamos recordando a Satria lo de la sí, asistencia, sí. pero yo no había leído que ya le había dicho Marlene y yo vuelvo y vuelvo, entonces como que qué tan intenso. Bueno, Gracias bueno. por estar pendiente. Bueno, les cuento que vamos, dentro de 15 días será la última en agosto, terminaremos esta parte, creo, de la expectativa y algo más, pero suspenderemos en septiembre porque voy a estar orientando un curso introductorio en la ANEL que va a ser a esta misma hora, los miércoles de 7:30 a 9. Entonces no tendremos, para que lo tengan presente, no tendremos lecturas durante septiembre, retomaremos en octubre y creo pues que de aquí a diciembre podremos terminar este texto pues que nos promete eso, que nos va a prometer, cómo, para que no nos pierda de la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo es posible que se restituya algo del poder ensalmador o mágico, entre comillas, que tienen las palabras para el tratamiento? Porque esto es tratamiento anímico, tratamiento del alma. Bueno, si no hay Ana, más. a mí me quedó como una inquietud, Sí, está. es como, no sé dónde es que es la palabra, lo de expectativa, porque uno como que pudiera, no sé dónde, bueno, ya vos nos diste como unas clasificaciones desde la filosofía, y me imagino que si uno busca también en la filosofía, puede encontrar la clasificación de la voluntad, de la atención, del pensamiento, Ya, pero de la ya, expectativa, sí. uno dice, ¿dónde está eso? Bueno, entonces mira, ahí, Expectativa como sí, buenísima pregunta. Ana Victoria, Sí, Irma, sí. Irma de Paraguay nos saluda. ¿Será que querrá darnos un saludito? Irma, sí, Irma, ¿qué dice? O sea, Irma, buenas noches. Buenas noches, Hola. ¿cómo ¿Cómo está? está? A veces, Bien. a veces coincido con ustedes y a veces no. A veces por la diferencia de horario, cuando cambia recién me cuesta un poco ubicar otra vez ¿Qué el hora es en curso. Paraguay? ¿Qué hora es allá? 21:58. Ah, Sí, sí, como una hora más que Una hora. nosotros. sí. Y me encanta la lectura que hacen. Sí, Muy interesante volver a Freud, volver a leer otra vez sus, sí. como es, sus obras, me parece Estos así. fundamentos, es que es... ¿Y cómo supo de las lecturas? Y yo estoy suscrita a la página de la NEL. Mm, Entonces me llegan los avisos de qué cosas están haciendo. mm, Nosotros tuvimos, antes de la pandemia, unos seminarios acá en la triple frontera entre Brasil, Argentina, Paraguay.
y Ya. varios miembros de la NEL estuvieron como docentes. Ujú, Por ejemplo, Márquez, ujú. como es el nombre, Carlos Márquez de Bogotá. Márquez, Ujú, sí, sí. justamente. Mm. Y como le sigo a él, entonces la información me llega, ¿verdad? Y logré suscribirme a la página y entonces me llegan los avisos y voy viendo cómo participar. Qué rico, no, nos alegra mucho que esté por aquí cada vez que le sea posible. Sí, Muy rico y porque a veces me coincide con el horario de trabajo o de repente no puedo salir en la hora exacta en que tengo que marcar, me atraso un poco y ya llego acá un poco tarde, entonces me pero, dificulta ingresar. Como vengo con qué bien. mucha hambre. Ujú. Claro, pero bueno, Muchísimas gracias por el bueno, espacio. listo. Muy buena lectura. A usted también por la asistencia y a todos ustedes también. Muy rico esta lectura, sin los comentarios, sin las preguntas de ustedes no sería lo mismo. Ana, y Entonces, lo que bueno, decías de la respuesta a lo de Adela, lo dejamos. sí, que- sí, No, que ¿qué? quedó ahí como lo que estaban empezando a decir, lo que preguntaba Adela. Que la clasificación, que te está diciendo que la... Ah, sí, pero entonces le doy la palabra a Luisa para Luisa Fernanda, sí. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Ana Victoria, quisiera que me contaras un poco más del curso que vas a dictar, porque yo ya vi, pues yo ya vi en el anuncio, pero me gustaría como escuchar de ti qué es. Sí, o sea, por eso está, digamos así, como dentro del marco de lo que llamamos lecturas fundamentales de psicoanálisis, ¿cierto? A veces nos perdemos un poco en lo que otros dicen de los textos. Entonces, este se llama de la voz, el lenguaje y la letra en la clínica lacaniana. Entonces, vamos a retomar, vamos a revisitar, digo yo, algunos de los casos que trabaja Lacan. Ahí está, eso. Gracias, Marcela. Algunos de los casos que trabaja Lacan desde los primeritos, ¿cierto? Por ejemplo, que son casos del seminario 1, pero que son fundamentales para poder aprender a reconocer cómo se manifiesta, cuáles son las manifestaciones de esos elementos, lenguaje, voz y letra, en un caso y cómo los trata Lacan, cómo nos orienta en el tratamiento de las voces, por ejemplo, que va a ser fundamental, y cómo nos lo enseña desde estos casos primeros, que son los casos Robert y Dick. Son 5 clases. En la primera veremos Robert y Dick. En el segundo hablaremos de un caso que nos va a presentar, a compartir Marcela justamente, de un niño también autista, digámoslo así, y lo vamos a contrastar con un caso de una niña de psicosis ordinaria que trabajé pues como en la tesis, en la investigación que hice en Francia sobre justamente las psicosis ordinarias en los niños y en los adolescentes. Después iremos a confrontar esto con relación a la voz, en la primera sesión, en la segunda sesión, el lenguaje, la entrada del niño al lenguaje, con estos 2 casitos que te digo. En la tercera será, veremos lo que es la lengua, ¿cierto? En los casos de Schreber y de Joyce, ¿cierto? No vamos a ver todos los casos, solamente los fragmentos que nos permitan aprender de esa clínica de Lacan en el manejo de estos elementos que son cruciales y son fundamentales, pues como en todo trabajo analítico. Entonces trabajaremos Joyce y Schreber en la lengua junta, y luego trabajaremos la letra
volviendo, ya mirando la letra, en el caso M, el primer caso de Lacan, de psicosis, ¿cierto? Cómo funcionó la letra en ella y qué nos dice Lacan de la letra en el caso de Schreber y en el caso de Joyce también. Entonces vamos a recorrer esos tres conceptos a partir pues como de estos casos, sí. Es como esa la idea, entonces, bueno, quedan cordialmente invitados, muy rico. Se enviarán los casos, los fragmentos, 8 días antes de cada clase, como para que los asistentes lo puedan leer y cuando sea el momento de la clase, pues lo podamos compartir y conversar, que sea algo bien conversado, ¿cierto? Que podamos aprender de esa manera, de esa clínica de Lacan que es tan fina y que exige una lectura y una relectura, un poco como hacemos aquí, solamente pues que allá no vamos a hacer lectura, vamos a hacer el curso, ¿cierto? Pero a partir de la prelectura de esos casos. Ana, muchas gracias. Yo creo que voy a estar en mi clase. Bienvenida serás, muy rico. Sí, qué Pues bueno. gracias, Ana. Ujú. Gracias a Bueno, todos. entonces, nos vemos en la próxima, hasta dentro de 15 Ana, días. Que estén bien. buenas Sí. noches, qué pena con usted. Sol. ¿Cómo me inscribo al curso? Hablo con Raquel. Ahí se le da clic al afiche y ahí mismo dan las indicaciones, creo. Sí, sí, dan las indicaciones. Y hablaremos de la pregunta de Adela sobre esto de la voluntad y eso en la próxima. Lo voy a anotar aquí en las tareitas porque sí implica pues una explicacióncita un poquito más de unos 3, 4 minuticos. Pero sí, Freud lo saca puntual. Entonces me da tiempo Adela para ver si la expectativa, cómo es que él, si entra dentro del cuadro que estoy pensando, ¿cierto? Del cuadro de donde él toma esos procesos anímicos de la voluntad y la atención. Listo, muchas gracias. También yo de pronto, si no se me olvida, sí. También lo agrego pues como a consultar sí, por el lado de la filosofía, o yo no sé, pues, bueno, investigarlo, no sé cómo, dónde es. Sí, perfecto, Acele, rico, aquí lo compartimos. Bueno, ahora sí, nos vemos, que descansen y hasta la próxima. Gracias, lo mismo. Hasta Gracias, pronto.